Durante 8 años literalmente hice absolutamente todo a medias y no tuve un puto resultado. Este fue el concepto que me permitió vivir en esta casa, que es la casa literalmente con la que ni siquiera soñaba, porque ni siquiera lo creía posible, pero es la casa de mis sueños. Yo construí estas casas en el Minecraft. Nada, tiene unas vistas increíbles, ahora también dejo un clip de eso acá. Y para el que no me conozca, mi nombre es Pablo Castiñeiras y yo vengo de Moreno, Buenos Aires, barrio particularmente Las Catonas. Si alguien lo conoce sabe que no es muy agradable que digamos el barrio. Pero bueno, el punto de acá es que desde el 2017 hasta el 2025 estuve intentando emprender a medias. Empecé dejando mi trabajo en McDonald's, que arranqué a los 16 años, terminé yéndome a los 17 porque no quería trabajar en relación de dependencia, porque creía que no era para mí. Y empecé a arreglar computadoras. Me pagué un curso, empecé a arreglar computadoras. Y la realidad es que arreglaba computadoras y era bueno en eso, pero era un desastre yo como emprendedor, como dueño de negocio. Entregaba tarde, daba un mal servicio, trabajaba solamente cuando no tenía plata. En mi cabeza la solución a eso era complementarlo con otras cosas. Por ejemplo, no sé, venta de accesorios. Yo le agregaba venta de accesorios de celulares, de productos del 11, etcétera, como para complementar que no me iba tan bien en la reparación de PC, pero en realidad el problema no era ese. No solamente complementaba con eso, sino que me empecé a conseguir trabajos. Trabajé en supermercados, fábrica de hielo, fábricas de ropa. Trabajé en un montón de cosas como para complementar mi falta de éxito en mis emprendimientos de ese momento. También terminé dejando la facultad porque estaba completamente frustrado con el sistema. No solamente a nivel de emprendimiento, sino que también en un momento en pandemia dejé todo y me obsesioné literalmente con un jueguito y llegué a las mejores ligas de Latinoamérica a jugar y no me terminó yendo bien porque boludeaba mucho y porque no me llevaba bien con la gente, pero el patrón se repite literalmente. O sea, el talento estaba, podía hacer las cosas bien y podía llegar lejos, pero no me comprometía en serio con las cosas. Entonces uno de los primeros grandes quiebres que tuve fue en 2022, que me puse a revender teléfonos en Marketplace y lo hice con el fin de poder ahorrar plata para irme a Europa, porque en Europa en ese momento se ganaba, no sé, creo que 1200 euros, lo mismo que ahora, pero acá el sueldo estaba en 300, entonces me parecía una oportunidad irme a Europa, entre comillas una oportunidad, y terminé yendo a Andorra por un video viral que vi en el que había 3000 puestos de trabajo en temporada, fuimos 10.000 argentinos. O sea, el video se hizo súper viral. Yo cuando lo vi no era viral todavía, pero bueno, se hizo súper viral y terminó saliéndome el tiro por la culata. No pude conseguir un puto trabajo porque no tenía inglés, no tenía francés, no tenía experiencia. Cuestión que terminé yéndome a España a trabajar en negro en un voluntariado. No sé si saben lo que es, pero es un lugar donde no te pagan. Básicamente cambias trabajo por hospedaje y comida, y no conseguía trabajo donde me pagaran, que fue el fin de ir hasta ahí. Me puse a vender teléfonos en Europa también. Entonces ahí fue donde hice los contactos para poder conseguir un trabajo y hacer algo de plata. Cuando logré conseguir ese trabajo, estuve algunos meses ahí, ahorré y me volví con $4000 a Argentina y me compré mi primer auto, que es un Corsita. El punto de todo esto es que en ese momento yo sentía que estaba en la cima, literalmente, de donde yo vengo. Comprarte un auto, tener un auto, y después de eso me fui a vivir solo con mi novia. Literalmente yo sentía que estaba en la cima del mundo. Me había ido a vivir solo, tenía mi propio auto a los 22 años, 23 años, y yo en mi cabeza estaba en la cima. Me sentía súper agradecido por eso, pero el punto era que ese era mi techo. Entonces no quería nada más que conseguir un mejor trabajo, porque en ese momento tenía un buen trabajo, me permitía darme la vida que yo quería. Pero empecé a escuchar mentores y empecé a escuchar gente en internet diciendo que se podía ganar plata por internet. $3000 por mes, $5000 por mes, hasta $10000 por mes me parecía una locura. Y lo escuché tantas veces durante meses, que terminé comprándome un curso de edición de video para empezar a hacer algo de plata por internet. Empecé ganando $60 haciendo guiones, edición de video. Empecé a editar videos por $3. Y nada, otra vez cometí el mismo error de estar completamente diversificado. Tenía ese trabajo, trabajaba por una agencia de contenido donde editaba videos. Tenía mi trabajo en relación de dependencia, donde yo trabajaba con mi auto que me había comprado. Y a su vez tenía otro trabajo también en relación de dependencia, pero en una empresa digital. Otra vez, no me iba bien en nada, estaba completamente diversificado. Entonces nada, yo ahí me quise lanzar a armar mi propia agencia de contenido. Tenía una clienta que había conseguido, que había sacado de la agencia de contenido para la que yo trabajaba, y literalmente planificamos un lanzamiento durante 2 meses porque yo creía que sabía, y tuvimos 0 ventas. Así que literalmente le hice perder un montón de plata. Yo no gané plata tampoco, pero pobre, le hice perder un montón de tiempo de plata y me sentí súper culpable por eso, pero entendí después que fue parte también de mi proceso. Y el cambio realmente llegó en esa época, tipo, eso fue alrededor
alrededor de septiembre, octubre. Y en octubre tuve una pérdida muy grande a nivel familiar y me tuve que hacer cargo del negocio que había construido mi padrastro, mi papá para mí, que había construido durante 20 años un negocio familiar. Y ahí sí, ahí no hubo medias tintas, no hubo tibieza, no hubo grises, no hubo nada. Tuve que hacerme 100% cargo, dejé absolutamente todo para hacerme cargo de que eso funcionara. Dejé de vivir con mi novia, inclusive me mudé con mi mamá de vuelta simplemente para estar con ella y estar al pie del cañón para lo que se necesitara para mi familia y para el negocio familiar. Ahí entendí realmente la importancia de dar el 100% de uno para que las cosas realmente funcionen. Y la disciplina esta no vino de un curso, no vino de escucharlo de alguien, sino que vino de tener algo que no podía hacer a medias. El punto fue que ese aprendimiento después me ayudó para cuando quise armar mi negocio de cero otra vez. Esto fue octubre de 2024 y en febrero de 2025 empezamos mi negocio con mi novia, empezamos e-commerce y ahí entendí yo que no podíamos hacer las cosas a medias otra vez. Era 100% dejar todo en la cancha. Y si bien yo no podía dejar de hacerme cargo del negocio familiar, lo delegué todo, o sea, armé las bases para poder delegar todo lo que se podía. Si bien a día de hoy le sigo dedicando horas a la semana, son muy poquitas, 1 o 2 horas por semana. Pero hasta ese momento a mi familia nunca habían podido siquiera delegar, mi padrastro hacía todo. Pero bueno, en febrero de 2025 empezamos e-commerce con mi novia y entendimos que no podíamos hacer la media. Ella renunció a sus 2 trabajos, yo dediqué el 90% de mi tiempo o el 80% de mi tiempo al e-commerce y el 20% se lo dedicaba a este negocio familiar y íbamos negativo, febrero negativo, marzo negativo, abril fuimos positivo, pero también con márgenes muy bajos y todavía cometiendo errores muy estúpidos como irnos a vivir a departamentos súper caros. En mayo fuimos break even, que es básicamente empatamos, ni ganamos ni perdimos, cuando ni siquiera podíamos pagarlo. Y en junio terminamos teniendo que cerrar el negocio. Y en agosto, después de haber ido a un evento de emprendimiento donde terminé de entender lo más importante para que te vaya bien, que es dedicar el 100% de tu energía a una sola cosa y estar todo el tiempo mejorándote para que eso suceda. Nosotros, si bien estábamos dedicando toda nuestra energía al e-commerce, estábamos haciendo, por ejemplo, nosotros empezamos vendiendo zapatillas, nos iba bien con unas zapatillas y empezamos a vender muchos tipos de zapatillas diferentes. Después dejó de irnos bien y empezamos a vender perfumes, réplicas de perfumes, lo cual está súper mal, pero vendíamos perfumes y nos iba bien con un perfume y empezamos a vender muchos perfumes. Y otra vez ahí es la diversificación en diferentes escalas, pero sigue siendo la diversificación. Entonces, cuando entendimos realmente este concepto y lo empezamos a aplicar también en nuestro negocio, nos centramos en un único producto, en hacer las cosas 100% bien con ese único producto y ahí realmente encontramos los resultados. Realmente entendimos que ahí enfocar toda nuestra energía en una sola cosa y en hacer las cosas realmente bien es donde están los resultados. Y ahí fue donde en un solo mes, fue agosto de 2025, ganamos más que en todo el año que veníamos tratando de hacer plata. Solamente en un mes de hacer eso ya ganamos más plata que en todo el año y el resto fue exponencial. Septiembre se duplicó, octubre se duplicó, noviembre todavía hicimos más récord, diciembre más récord, enero récord y febrero cayó por otras cosas, pero el punto es que el concepto más importante que me llegó para entender qué es lo que hace que te vaya bien en lo que sea que quieras intentar es dedicar el 100% de tu energía. Así que bueno, nada, este fue mi primer video para YouTube. Vamos a ver qué tal que sale, cómo queda después de la edición. Yo lo veo medio verde, pero espero que le haya servido y que lo haya escuchado y nos estamos viendo en próximos videos.